tan vastos hoy. En la renta variable europea, la verdad es que la inflación, los bonos, el petróleo, las crisis energéticas, el tapering no son enemigos a los que se les derrote con dos golpes de efecto. Hace falta algo más que palabras. Abrimos el Momentum del mercado hoy en Ponte en Acción con Javier Domínguez Navarros, gestor de carteras en Auriga Bonos. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal, Buenas Fernando? tardes. Buenos días. Ahí estamos monitorizando bien al 10 años, ¿no? Al T-Note americano, 1,55. Sí, está... ¿Qué le ha dado otra vez por apretar? A ver, lleva una semana, los bonos llevan una semana bastante mala, porque ha habido, cuando ha empezado todo el tema de la energía y cómo impactaba en la inflación y cómo la inflación podría impactar en la política económica de los bancos centrales, ha habido ahí un desplazamiento importante, además, en esta semana. Sí que es verdad que durante esta semana se ha ido manteniendo en una franja más o menos estable, pero en una franja muy superior a la que tenía movimiento. De hecho, el bono español ahora mismo, todos los bonos europeos, si se hubiera comprado el bono, cualquiera de los bonos europeos, el 1 de enero, ahora mismo se estaría perdiendo un 4% aproximadamente, porque Es mucho, ¿no? son los 40 puntos básicos llevados a 10 años y, por tanto, estaríamos hablando de un 4%. Es mucho en un contexto momentáneo de qué es lo que está ocurriendo, pero es verdad que, como siempre, si lo comparamos contra movimientos que pueda haber con la renta variable o cualquiera de los pares que hay en otros sentidos, pues al final es casi marginal, porque en todo este tiempo perder un 4% es mucho dinero, teniendo en cuenta que lo que rentaría está alrededor de un 0 o de un 1, la realidad es dura. Pero dicho eso, también hay que ver lo que está ocurriendo con los otros mercados. Por tanto, bueno, al final es verdad que hay que recordar a todo el mundo, por lo menos los tomadores de bonos, de que si tú compraste un bono americano al 1, y ahora está al 1,5, pero si tú compraste al 1, el 1 lo tienes hasta vencimiento. Es decir, esto es un coste de oportunidad. Pero si lo vendes en el mercado, lo vas a vender por menos dinero. Obviamente, si vendes, si lo deshaces. De manera que sí, ha sido una semana dura para los bonos y hoy está siendo un día especialmente duro para la renta variable. De manera que aquí está muy repartido. Y de ello nos va a hablar Carlos Gutiérrez, es el director de renta variable en Dunas Capital. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido, es un gran placer tenerte por aquí. Pues la verdad es que sí, tú eres el que tiene un poco hoy la labor de introducir sensatez, él ya lo hace en el mercado de bonos, sentido común y un poco de frialdad en estos momentos en el que, bueno, pues a muchos les puede dar por tirar la toalla, decir, bueno, esto ya se acabó, aquí ya no hay nada que hacer, incluso esto puede ir a más. Un poco vosotros que conseguís además abstraeros un poco de todo el ruido diario, me refiero, porque luego pues los drivers son los mismos para todos, ¿no? La inflación, los bonos, el petróleo, la situación en China. Un poco cómo hay que leer, por ejemplo, lo que está sucediendo hoy mismo en el mercado. Sí, pues es lo que iba a comentar precisamente, empezar diciendo que es un poco la misma cara, otra cara de la misma moneda, lo que comentaba Javier. Estos nervios sobre política monetaria, inflación, dónde van a estar los tipos, reflejan la bolsa. Pero no solo desde el punto de vista teórico de las cosas valen menos cuando se descuentan a unos tipos mayores o cómo se va a poder transmitir la inflación en los precios a los clientes, que ese es otro tema que me gustaría tocar, sino también, además, después de una pandemia, hemos visto donde ciertos nichos de la bolsa han llegado a unas valoraciones estratosféricas y que es muy difícil que se mantengan. Si además les movemos un poco los drivers, que son, en vez de los tipos estar tan bajos, van a estar un poco más altos, además los márgenes pueden sufrir porque hay inflación, pues esas valoraciones son difíciles de sostener. Con lo cual también, como decías, prudencia ahora que caen las bolsas y prudencia antes. Quizás hemos sido muy pesados diciendo que había cosas muy caras, que había mucho riesgo comprando cosas a 40 veces beneficio de dentro de 2 años. Bueno, pues eso es lo que más está sufriendo hoy. Las cosas más cíclicas no solo suben o no bajan tanto porque vayan a subir los tipos, sino porque no están tan caras. Entonces, la bolsa está movida, sí, pero esto da oportunidades. Hay nichos donde todavía se puede ganar dinero en el largo plazo, abstrayéndose un poco de estos días de volatilidad, pero sí creemos que hay oportunidades. Estamos en una especie de fase de digestión, ¿no? Operación también limpieza un poco para todas esas valoraciones que han sido tan... Ha habido una polarización extrema en los inversores no sé si está cada vez mayor peso de gestión pasiva o más megatendencias, pero durante los últimos año y medio los inversores no han querido tener ciclo y sin embargo han querido tener tecnología y calidad.
Quizás para el inversor de corto plazo ha tenido sentido, porque si tú estás pensando en confinamientos, una pandemia, la gente no consume, no viaja, no va a hoteles, pero si compra por internet, consume videojuegos, consume películas, pues puede tener sentido. Pero en el medio plazo, ¿o crees que eso ya no va a cambiar nunca más y que a la gente no le va a gustar viajar, no le va a gustar ir al cine, no le va a gustar jugar al fútbol y solo va a jugar a videojuegos y a ver series en la tele y a comprar por internet? ¿O hay valor en la economía real? Y también hay valor en la economía digital, pero las valoraciones se habían extremado tanto que creemos que eso se puede aprovechar. Correcto, yo estoy completamente de acuerdo. Si hablamos de vectores, desde luego, parece que se nos ha olvidado a todos el efecto negativo de la COVID sobre los mercados, y ha sido durante año y medio. Incluso en los últimos 3 meses hemos tenido otro posible efecto negativo, que era la famosa variante Delta. Ya no se habla de ello, y ahora se habla, curiosamente o de forma importante, en el tema de la energía. ¿Cuál es la razón de que se esté hablando del tema de la energía y más concretamente del gas? Pues porque efectivamente yo creo que esto es un bocado de realidad para las autoridades europeas, porque entonces es donde se ha marcado la Agenda 2030-2050 ha sido en Europa, que ha sido la que ha demonizado precisamente las energías tradicionales, y son las que precisamente como reacción han aumentado de precio de una manera notable. Yo creo que el tema de las energías, o sobre todo lo del gas, es muy importante para poner en su sitio, insisto, a los progresistas o la obsesión por el ESG, etcétera. ¿Por qué? Porque ahora mismo, bueno, yo creo que da lugar a los traders de materias de petróleo, etcétera, porque ahora hay un arbitraje claro, porque ahora mismo el precio del gas, por ejemplo, está como si fuera un barril, está 3 veces el precio del barril, de manera del barril de petróleo. Quiere decir que ahora mismo está inflado el precio del gas, precisamente por todas estas distorsiones, y sin embargo, estando muy alto el precio del petróleo, pero ya digo que el gas está como si tuviera 3 veces el precio en el mismo estándar. Por tanto, eso, algo que es tan arbitrable o que tiene una diferencia tan notable entre una cosa y la otra, tenderá a bajar, a centrarse, a acercarse el precio del gas a lo que tiene el petróleo, que ya por sí mismo es muy elevado. Quiere decir que ese vector negativo que tenemos ahora, que es el del gas, lo normal será que a medio plazo se acerque. Bueno, no han pasado muchos meses desde que el precio del petróleo cotizó en precios negativos. Correcto. De todas maneras, el resumen de todo esto, y ya hablando de los bancos centrales, lo dijo ayer el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bowley, que dijo, y digo sus palabras, es: la política monetaria no aumentará la oferta de chips semiconductores, no aumentará la cantidad de viento y no producirá más conductores de camiones. Es decir, dice... ahora se habla de la política económica, de la política monetaria, que será la que va a haber ahora, todo el mundo expectante de qué va a hacer el Banco Central, qué van a hacer, etcétera, y dicen ellos, señores, los programas que tengo de compra de bonos o de los tipos de interés no va a arreglar el asunto del gas, no va a arreglar el tema de los conductores de camiones en su caso, ¿no? Es decir, que de alguna forma podemos aislar de esta forma lo que está pidiendo Andrew Bailey es: señores, déjenos en paz a los bancos centrales, que en lo que está ocurriendo ahora mismo no tenemos nada que ver, más o menos. Pero el tema de la inflación claramente es algo coyuntural o no, ya se verá, ¿no? Bueno, la inflación, algo de culpa tendrán, Javier, en el sentido de que hasta hace pocos meses también nos decían que iba a ser como todo muy pasajero, que todos los QEs no iban a tener prácticamente ningún tipo de... iban a tensionar los precios y estoy seguro que por detrás, cuando llegaban a sus casas, opinaban lo contrario de lo que acaban de decir, ¿no? Tampoco era plan de empezar a asustar a todo el mundo, porque en ese momento lo que había que hacer era empezar a inyectar a la economía para que cogiese tracción. Bueno, ellos son prisioneros también de sus palabras. Por cierto, hay un informe de Bank of America que pronostica una década inflacionista. Da varias razones, Carlos. En primer lugar, bueno, pues el aislamiento económico, se acabó todo esto, el tema de la globalización, los famosos cuellos de botella. Ahora también 30 billones con B de dólares, que es con lo que se ha estimulado a la economía mundial en los últimos meses. Y bueno, decía también que se iba a producir un trasvase desde los activos financieros a los activos reales, los bonos o los commodities. Una década inflacionista.
No sé si es que hay ya que cambiar el chip, ya no lo queremos o ya los únicos que no se lo quieren son algunos técnicos de los bancos centrales. Bueno, yo creo que es difícil saberlo. Transitorio, no, una década es muy difícil porque esto es algo dinámico, ¿no? Pero lo que sí creemos es que el plan central de los bancos centrales de los países desarrollados es que haya inflación. Entre otras cosas, porque los niveles de deuda... Buena y mala inflación. Queremos la buena, ¿no? Queremos la buena. Otra cosa es, ellos quieren inflación y quieren deflactar esas enormes cantidades de deuda que hay en los países desarrollados y no desarrollados por todos los QEs que llevamos, no nos olvidemos, 12 años en Estados Unidos de QE. Ahora con lo de la pandemia, los niveles de deuda sobre PIB han llegado a unos niveles que son difícilmente sostenibles. Y la inflación yo creo que es el plan A para hacer que podamos salir de esta. Y los bancos centrales no se esconden, la FED no se esconde diciéndolo, los bancos centrales europeos no se esconden diciéndolo. Otra cosa es que ellos deben transmitir el mensaje de que esto es transitorio. Nosotros, yo como gestor de renta variable, pues tenemos muchas reuniones con compañías y seguimos muchas presentaciones de resultados y estamos preocupados porque llevan ya trimestres diciendo que hay presión en precios. Este año, y nosotros hacemos de analistas hasta con nuestra familia, amigos, interrogo a todo lo que hay a mi alrededor, las compañías están tranquilas porque tienen en su mayoría las compras cerradas o cubiertas. Entonces, incluso la inflación les ha venido bien porque les ha permitido subir precios sin subir costes. Pero el año que viene están muy preocupados. Hace poco Coca-Cola Europacific Partners, se llama ahora, pues alertaba que su principal gasto es el aluminio, las latas de este refresco. Pues esto está en máximos históricos. Ya no recuerdo cuánto ha subido, pero es el 60% de sus costes. Pues eso lo vamos a notar. Al año que viene lo vamos a notar. Estos efectos de segunda ronda, cuando vimos datos de inflación, la subyacente no ha subido tanto, la energía, es verdad, pero eso se va a transmitir a los productos. Y eso hay que ver, no todas las empresas van a ser capaces de transmitirlo en precio. Si a nosotros por un refresco, en vez de cobrarnos €1, nos cobran 1,10, es un 10% pues a lo mejor no dejamos de consumirlo. Pero habrá otros productos donde sí, donde las empresas no podrán transmitir el 100% de su aumento de costes, con lo cual reducirán márgenes. En un entorno en el que hablábamos antes, en que las valoraciones están en puntos elevados, pues es un riesgo. Más para una economía como la española, tan deficitaria, está endeudada hasta las cejas, y bueno, aquí el gobierno que sigue dándole un poco cheques a los menores de 35 años para que el dinero gratis, intervenir en el mercado del alquiler. Sí. En términos generales, estoy de acuerdo, por supuesto, con lo que ha dicho Carlos. Yo creo que Bank of America ha sacado ese informe pues, para que se hable de él, lo cual está muy bien, porque sí se habla de él. Correcto. Porque nadie se puede aventurar a ver qué es lo que ocurre en 10 años. Lo único que yo puedo decir es que los bancos centrales llevan, tanto en Europa como en Estados Unidos, más de 10 años buscando el 2% y no había manera de conseguirlo. Es decir, que no es tan fácil conseguir la inflación. Dicho eso, estamos en una época ahora coyuntural y es verdad que las compañías hay muchos problemas de suministros que son los que están tirando hacia arriba de los precios, porque lógicamente si llevamos año y medio con todas las fábricas medio paradas, con la gente fuera de la oficina, con todas las manufacturas, con la mitad de los empleados metidos con su COVID-19 en casa, evidentemente no ha habido producción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando quieres tirar, y tiras mucho, porque ahora mismo la economía está tirando muchísimo de todas esas materias, ¿qué es lo que ocurre? Que valen mucho más. ¿Cuál es la tendencia natural? La tendencia natural es que cuando todo el mundo se reincorpore a sus puestos de trabajo y todas las fábricas de semiconductores o de cualquier otro producto vuelvan a tener la producción en su sitio, pues lo normal será que los precios se recompongan. ¿Dónde? Ese es el asunto. Es decir, ¿será por debajo de lo que ocurría en el 2019 o será muy por encima de lo que ocurría en el 2019 y por tanto se queda ahí un escalón? Pues esa es la gran duda. También el efecto, insisto, energía es muy importante, pero también ese se tendrá que recomponer. De manera que creo que lo que decían los bancos centrales de lo difícil que es conseguir inflación y que es coyuntural, estoy de acuerdo. Dicho eso, y también lo que dijo el señor Guindos el otro día es estructural, pero empieza a haber una serie de factores que empieza a preocuparnos, sobre todo de todo lo que viene de la distribución, la producción, de las materias primas, etcétera, etcétera. De manera que hay que tener los ojos muy bien puestos en ello. ¿Cuál es el efecto en los mercados? Al menos en el de la renta fija, pues lógicamente si hay inflación y
tienes un bono que te está rentando un 1 y tienes una inflación de un 4, estás perdiendo un 3%. Es decir, tu nivel de vida está perdiendo un 3%. Si es coyuntural, pues lo que tienes que hacer es apretar un poquito los dientes y esperar a que esto amaine. Si no, pues habrá que cambiar de activo, habrá que deshacer carteras o cambiar unas cosas por otras, ¿no? Eso es En vuestro caso, Carlos, ¿estáis aumentando liquidez o estáis dirigiendo ya un poco más la inversión hacia inversiones de las llamadas reflacionistas, ¿no? Más banco, más ciclo, mineras, commodities? Nosotros veníamos sufriendo un poco porque ya habíamos bajado riesgo y el mercado seguía bastante fuerte. Pero vuelvo a lo mismo, sabes que somos muy fundamentales y por esos fundamentales y multiactivo en muchos activos, en bonos, en renta variable, las valoraciones no justificaban estar con las velas desplegadas, con lo cual ya veníamos como al 60% de riesgo de nuestro nivel medio. Habíamos deshecho posiciones que nos habían ido muy bien y no encontrábamos cómo sustituirlas. Ya estábamos también posicionados en ciclo, como decía antes, no tanto porque previésemos una subida de tipos inminente y esa correlación positiva con las empresas más cíclicas, sino porque es donde encontrábamos precios razonables. Y ya estamos manteniendo, sí que hemos deshecho un poco de empresas más del juego que teníamos de tecnología, como un Capgemini o incluso Telefónica, y hemos comprado por primera vez en mucho tiempo un negocio regulado que no nos suele gustar. Hemos comprado un poco de Iberdrola aprovechando las caídas. Pero sí que nuestro principal posicionamiento está en financieras, tanto bancos como seguros, como gestoras de fondos o brokers, market makers europeos de ETFs. Tenemos una posición importante en transporte también, nos sigue gustando mucho el transporte. Y tenemos una posición relativamente importante en autos. El próximo día que vengas te invito a que nos expliques por qué caen las acciones de Iberdrola y Endesa al margen de todo el riesgo regulatorio que hay en España, si va a seguir subiendo el precio de la energía. Esto es... alguien nos lo tendrá que explicar. Carlos Gutiérrez, Dunas Capital, y Javier Domínguez Navarro, Vigabonos. Muchísimas gracias a los dos, que disfrutéis de la tarde, no miréis mucho la pantalla. No, tal y como está. Bueno, a lo mejor luego hable de Estados Unidos, vete a saber. ¿Verdad? Y mañana además volverá a salirnos. Correcto. Muchísimas gracias a los dos. Hacemos una breve pausa, seguimos en Ponte en Acción aquí en Negocios Televisión. Hasta ahora.